Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Dios bendiga a todas las personas que nos están asistiendo hoy por medio del Facebook. Y continuamos con nuestro estudio de la apostasía. Hoy nuestro estudio está titulado Defensa en contra de la apostasía. Defensa en contra de la apostasía. Y antes de ir a nuestro estudio, vamos a abrir primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a considerar algunos versículos de esta carta que escribe Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En adelante dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo. Versículo 18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos en oración a nuestro Padre del cielo. Padre, te damos gracias por este momento que nos das, por este privilegio de abrir tu palabra, que hoy tu nombre sea una vez más glorificado en esta exposición, que tu palabra, que es la verdad, sea defendida, y que nos ayudes a tomar conciencia de defender nuestra fe, la verdad, que es el mismo Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a lo largo de la historia se han infiltrado lobos rapaces dispuestos a devorar, a destrozar el rebaño del Señor. Pero claramente dice la palabra que aún esto es permitido para que sepamos quién es de Dios y quién no lo es. Porque a través del tiempo se manifestará quién no es parte del reino de Dios. Y el Señor nos advierte del peligro de la apostasía y de nuestra tarea de resistir vigorosamente contra ella. Entendemos por apostasía el apartarse decididamente de la fe, y un apóstata es una persona que alguna vez afirmó ser cristiana, pero que abandonando y renunciando irreversiblemente a la fe, la dejó de lado. Se puede apostatar parcialmente y se puede apostatar totalmente. Las dos son apostasías. Pero se hace parcialmente cuando la persona se aleja de las doctrinas claves verdaderas de la Biblia y cae en enseñanzas heréticas, las cree como si fuera verdad y profesa eso y practica esas herejías pensando que son reales, que son verdaderas. Y la apostasía total es la renuncia completa a la fe cristiana, por ende, ¿a quién? A Jesucristo. Ya no quiere saber nada de la fe cristiana y se vuelve a otras religiones o a otras filosofías. Eso hay que tenerlo en claro. Sabemos que las dos posturas son apostasía, es el abandono de la verdad. Debemos creer en el Evangelio, no una parte, sino una totalidad. O se cree en todo o no se cree en nada. No podemos creer en el Evangelio a medias. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra es inspirada por Dios.
Esta apostasía es una rebelión, un abandono, un abuso de la fe que ya el profeta Jeremías nos estaba advirtiendo, le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que el pueblo de Dios, algunos, estaban intercambiando a su Dios por dioses falsos. Dice Jeremías 2:11, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué quiere decir esto? Mi pueblo me ha dejado, dice Dios, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. ¿Qué verdad está? El apóstata abandona voluntariamente la fe, hermanos. La apostasía no es una caída, es un pecado recurrente, no, es un abandono voluntario, consciente de esta persona para dejar los caminos del Señor y abandonar la fe y seguir a sus ídolos, sus propias ideas. Ya el apóstata ya no tiene un Dios soberano sobre su vida. Él es el mismo que determina qué debe hacer con su vida y qué debe hacer con lo demás. Y para poder entender de qué apostata un apóstata, tenemos que entender rápidamente tres cosas de lo que es el Evangelio. El Evangelio consiste en una doctrina, en un conjunto de enseñanzas, lo que se llama en la Biblia la fe. También la palabra fe se utiliza no solamente de esa fe de creer en el Señor Jesús, sino el conjunto de enseñanzas que nos dejan saber qué es el Evangelio. Entonces, el Evangelio es esta doctrina, ¿no? Como primer punto, la doctrina. Segundo, los mandamientos que tiene esta doctrina, que contiene esos mandamientos, la voluntad del Señor. Y tercero, una verdadera adoración. Si tenemos una doctrina, que es la enseñanza de la fe, si tenemos dentro de ella mandamientos, la voluntad de Dios, si lo que creemos, lo que profesamos, lo obedecemos, va a dar como resultado una adoración. Y esa adoración es una práctica de lo que yo creo y de lo que yo estoy profesando con mi diario vivir. Un verdadero adorador es aquel que está separado por Dios, que vive en santidad, que obedece esa doctrina y que da testimonio a los demás de lo que está creyendo. No simplemente es una profesión de fe verbal, lo hace con hechos. Tiene la doctrina, tiene sus mandamientos y lo pone en práctica. Hay una concordancia de lo que habla en lo que hace. Eso es el Evangelio del cual nosotros debemos profesar aquellos que son verdaderos creyentes. Cuando esta doctrina es descuidada, es abandonada, corrompida por otras enseñanzas herejes, entonces la verdadera santidad, la verdadera adoración ya no se encuentra. Son abandonadas, ya no existe. No existe una santidad a medias, no existe una adoración a medias. Y muchos profesan creer la verdad, pero no la obedecen. Siempre en la defensa de la fe se dice que aquellos que hablan de creer en Jesucristo deben demostrarlo a través de sus acciones, de su vida, de tener fruto, porque dentro de ellos está el Espíritu Santo de Dios. Y muchos profesan creer la verdad, pero no la obedecen y se están engañando. Aquel que dice conocer a Dios y no obedece se está engañando. Es un falso adorador. Quizás no es un convertido. Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Dios. O sea, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados, o sea, desobedientes, en cuanto a buena obra. No pueden hacer una buena obra, porque no concuerda lo que dicen con lo que hacen, y son abominables y rebeldes, reprobados ante Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Segundo de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Esta gente que dice que conoce a Dios tiene apariencia de religiosidad, son religiosos, pero negarán la eficacia de ella a estos
evita. ¿Qué quiere decir esto? Aparentarán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir niegan lo que dicen creer. A estas personas debemos evitar, porque posiblemente no son cristianos convertidos. Lo único que debemos entregarles es que el Evangelio no tengas nada que ver con esta clase de gente, nos dice Pablo. La obediencia que el Evangelio exige es la obediencia a la fe, a ese conjunto de enseñanzas que nos dan la fe. A eso debemos nosotros ser obedientes. Y Pablo declaró en su ministerio que había guardado la fe, ¿recuerdan, no? He guardado la fe, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa fe que habla Pablo es el conjunto de enseñanzas de la Biblia que nos dicen en qué creer, cómo creerlo y cómo practicarlo. Bien, Pablo guardó la fe al obedecerla. No hay otra forma de guardar la fe, obedeciéndola. La fe se entiende como ese conjunto de enseñanzas, como lo dije, y esa era la preocupación de Pablo que le transmitió a Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde se estaban infiltrando doctrinas falsas, herejías. Habían falsos maestros afuera y adentro surgieron falsos maestros de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le ruega a Timoteo que no se vaya, que se quede ahí batallando por la fe y mandándoles a ellos que callasen su boca y que no enseñaran más doctrina de esa doctrina falsa. Por eso el versículo 3 de la primera carta a Timoteo, que es nuestro estudio, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué doctrina era esta que le dice Pablo a Timoteo que debe cuidar? Pues es la doctrina donde fue edificada la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como piedra angular. Por eso Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En eso era en que debía perseverar Timoteo y no dejar adulterar esas enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los profetas y las enseñanzas del Señor Jesús, donde fue edificada la iglesia. Y allí tenía que defender Timoteo esa fe, ese conjunto que es la fe. Y deberían perseverar. ¿En qué deberían perseverar? Hechos 2:42 nos dice en qué debe perseverar la iglesia del Señor. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones. Primero, ¿en qué se debe perseverar la iglesia? En la doctrina de los apóstoles de la Biblia. En la comunión unos con los otros, para poder llevar a cabo y practicar la voluntad del Señor en la congregación. En el partimiento del pan, reconociendo que el Señor Jesús ha muerto por nosotros y vendrá anunciando y uniéndonos en su amor. Y en las oraciones, en cualquier tipo de oración, clamando al Señor, reconociendo al Señor. Esta es la doctrina de la iglesia que debemos perseverar. Si una iglesia que se dice ser iglesia no persevera en alguna de estas, se deja de llamar iglesia. Es una iglesia apóstata. Porque si puede tener comunión unos con los otros, hacer la Santa Cena y hacer oraciones, pero si no perseveraron en la doctrina apostólica de la palabra de Dios, si no se van, su fundamento son filosofías,
enseñanzas diferentes de sus líderes, no son la iglesia verdadera de Cristo. Por eso Pablo está aquí, a través de esta epístola que escribió a Timoteo, le dice a Pablo, manténgase fiel. Y nos dice hoy a nosotros, hermano, manténgase fiel a la doctrina de los apóstoles, a las doctrinas básicas de la fe. Mantengámonos firmes. ¿Cómo? Guardándola, obedeciendo la fe. Pablo pedía a Timoteo que continuara con esa doctrina que le había entregado, y recuerda que él también escribió a los Gálatas que no había otro evangelio, sino que había unos que lo adulteraban, lo pervertían. Dice Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y pone un ángel como poniendo algo extremo, y se pone a él mismo que si alguien viene con otro evangelio, con ese fundamento de los apóstoles, de los profetas, del Señor Jesucristo, pues sea maldito, sea anatema. Mis hermanos, la doctrina es de vital importancia. Y doctrinas son las enseñanzas bíblicas. Es de vital importancia. Uno es lo que cree. Tú eres lo que crees en la palabra de Dios. Tú vives lo que crees. Tú oras lo que crees. Tú hablas a otros lo que crees. Y la sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico, claro y verídico. Es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Afecta. Debemos guardar la sana doctrina. ¿Y por qué se le llama sana? Porque es saludable y produce sanidad, produce madurez espiritual, la sana doctrina. Pero la falsa doctrina produce enfermedad, porque tiene mentiras mezcladas con verdades. Y la gente no madura con eso. Y las personas se enferman espiritualmente porque no están conducidas por la verdad. Un ejemplo. Si usted cree en falsas doctrinas, en herejías, en una iglesia, pues usted va a orar herejías. Porque usted se basa, sus oraciones se basan en lo que usted cree. Si en una iglesia creen falsas doctrinas y herejías, se predicará falsa doctrina. Se cantará alabanzas herejes. Y las personas dentro de una iglesia sí están cantando herejías a Dios. Por eso es tan importante saber lo que estamos creyendo. Esto que acabo de escribir es una iglesia apóstata totalmente. Y lo que debemos tener cuidado es en tener una sana doctrina, en no adulterar la palabra del Señor, porque esta doctrina, esta enseñanza de la palabra de Dios trae vida, y si es adulterada, traerá enfermedad, traerá muerte. ¿Cómo sabemos eso? Juan nos dice en el capítulo 17:33, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo nosotros conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra. Tenemos que saber si conocemos bien al Dios de las Escrituras, al Jesús de las Escrituras y al Espíritu Santo de las Escrituras. Tenemos que tener la certeza. Conocemos a Dios y a Jesucristo solamente por las Escrituras, por la sana doctrina. Por tanto, si no hay sana doctrina, no hay vida. No hay vida. El que escucha herejías y falsa doctrina no tiene vida en él. No hay. Y si no hay sana doctrina, no conoceremos
al Jesús verdadero, al Jesús de las Escrituras. ¿Por qué digo verdadero? Porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero un Jesús a su manera, un Jesús según sus filosofías, a un Jesús según su pensamiento y a su acomodo. Pero el Jesús verdadero está en las Escrituras. Mis hermanos, la doctrina sí tiene importancia y tiene mucha importancia, es el todo. Hay evangélicos que solo dicen: yo voy los domingos a la iglesia, comparto con mis hermanos, pero no me inviten a estudiar la palabra de Dios. Eso de la doctrina no es conmigo. Si dices que amas a Jesús, debes amar su palabra, porque es la única fuente de conocimiento del Señor Jesús, de su voluntad, de lo que Él quiere, y la salvación está allí. Es vida. La palabra es vida. Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros por lo que creemos. Y nos va a pedir cuenta por lo que creemos. Al que mucho más se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y nos va a decir: tú conocías esto, tú conocías esto, tú conocías esto. Y nos dice todo el tiempo a través de su Espíritu Santo. Dios nos hace responsables por lo que creemos, así por lo que pensamos y por lo que nos ha revelado en las Escrituras. Y nos demanda que nosotros profesemos esa fe a los demás. Y por esto es la preocupación de Pablo por Timoteo. Y le decía: no permitas difundir falsas doctrinas en la iglesia. Timoteo, mantente firme contra estas personas y mándales que no enseñen diferente doctrina. Y hermanos, esto debe ser nuestra preocupación hoy en día. Que no se difundan en nuestro medio, en esta iglesia local, por predicadores o por creyentes, una falsa doctrina. Tenemos que estar atentos, vigilantes, que nos infiltren estas doctrinas herejes. Y también le dice Pablo en el versículo 4 que no preste atención a fábulas ni a genealogías. Leámoslo. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Por qué le dice Pablo: no prestes atención a fábulas, ni la iglesia fábulas, ni a genealogías interminables? ¿Por qué? Porque son distracciones. Son distracciones de lo más importante, que es la palabra de Dios. Las fábulas, que son mitos, y un mito es algo que no es verdad. Es algo que no es verdad, algo que no existe. Son especulaciones, distracciones absurdas, cuentos, que lo único que hace es desplazar la palabra de Dios en una exposición. Es diferente una ilustración para comenzar una predicación, una ilustración para poder ambientar al auditorio para saber qué se va a predicar. Pero meter fábulas y cuentos y mitos desplaza la palabra de Dios. Solo distrae. Y estas genealogías interminables que habla aquí Pablo a Timoteo son probablemente interpretaciones necias, extravagantes de la historia del Antiguo Testamento que hacían los líderes, mezclándolas con ideas de filosofía, imagínense. Eran interpretaciones muy majestuosas mezcladas con filosofías de aquel tiempo. Y que lo que hace también es desplazar la palabra de Dios. Y Pablo lo advierte, que muchos sufrirán la sana doctrina, que muchos no soportarán la sana doctrina. Muchos les gustan son las fábulas y los mitos y los cuentos. Eso lo dice Timoteo en la segunda carta de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque le va a decir la verdad. Los va a incomodar. Les va a decir, sálgase de su pecado, y no les va a gustar. Pero ellos buscarán. Timoteos, claro, ellos buscan. No toda la culpa es del falso maestro. El falso maestro existe porque tiene un público queriendo escuchar lo que dice ese falso maestro. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír, según sus propios deseos. Por eso muchas personas, cuando se enfrentan a la sana doctrina, no la soportan, no quieren escuchar más y van a otro lugar a buscar falsos maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar según sus deseos. Y estas personas darán espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Vendrá un tiempo cuando la gente buscará estos maestros y tenemos que tener cuidado de personas así y de estos maestros, obviamente, porque la sana doctrina es importante para la madurez espiritual. No es la fábula, no es la psicología en la iglesia, no es el entrenamiento ministerial, no son los misterios espirituales, no son las nuevas revelaciones, no son los sueños dados que inducen a una nueva revelación. Esos tipos de enseñanzas falsas no edifican, no desarrollan la fe y no llevan a la madurez espiritual. Son peligrosas porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por fe, que es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Aunque puedan ser muy fascinantes, estos falsos maestros son muy elocuentes, te envuelven, saben manejar un auditorio y son muy populares, pero nunca podrán edificar a una iglesia, nunca. Cuando el diablo estimula a los hombres y los llena de falsas esperanzas, es para mantenerlos en pecado. El diablo usa falsos maestros, una falsa enseñanza, para mantener a personas engañadas. ¿En qué? En sus pecados. Como no confrontan, la falsa doctrina no confronta el pecado, pues esta gente que escucha esa falsa doctrina tiene una falsa seguridad de salvación, porque su pecado no es confrontado y esa gente se mantiene en pecado. Entonces, cuando el juicio de Dios viene, serán tomados por sorpresa. Así que quien quiera que afirme tener revelaciones extraordinarias o sueños o todo esto, alentando a los hombres a sentirse bien, a sentirse seguros y a vivir en una vida de pecado sin confrontar, pues esta persona que predica esto está haciendo la obra de Satanás. Porque cualquier cosa que aliente al hombre a sentirse seguro de sus pecados es del diablo. ¿Dónde se afirma esto? En Jeremías 23:16, se lo leo. Dice Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquel que está obstinado en su pecado, el profeta falso dice, no vendrá mal sobre vosotros. Continúen así, hay paz. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, dice Jehová, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso la tarea del pastor, mi hermano, es no dejar que se enseñe falsa doctrina en la congregación. Cuidar de los grupos, cuidar y estar atento, vigilante, prestar atención a lo que escucha y no dejar que se enseñe o alguien venga con una falsa doctrina. Ya luego viene Pablo y le dice a Timoteo que continúe en la defensa del Evangelio, que pelee la buena batalla. Y aquí ya va concluyendo Pablo con Timoteo en el versículo 18. Estamos en la primera carta de Timoteo 1:18. Le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo ¿qué? La fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Le dice a Timoteo: continúa, defiende la fe, continúa batallando, lucha por esa doctrina que os he entregado, dice Pablo. Te la encargué a ti, milita con ella, sé un buen soldado. Y da ejemplos aquí de Himeneo y Alejandro, quienes ellos que, dice, naufragaron, desecharon toda esta fe y le dieron la espalda. Y por eso Pablo los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué sucedía con Himeneo y Alejandro? Bueno, Pablo nos ofrece un ejemplo de dos hombres los cuales fracasaron en pelear la buena batalla. Ellos no pudieron continuar con esa pelea. Pablo los disciplinó por su desobediencia y quizás por su herejía, que dice aquí, su conducta. Y el primero que nombra aquí es Himeneo, y también menciona en otra carta, mira lo importante que era mencionarlo, a Timoteo. Dice 2 de Timoteo 2:17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo, ¿qué cosa? Que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaba enseñando Himeneo? Que la resurrección de Jesucristo ya se ha efectuado, y estaba trastornando, confundiendo la fe de algunos en la congregación. Se desviaron de la fe. Miren la palabra que dice Pablo, que esa palabra de ellos carcome como gangrena. Como gangrena. Cuando una persona tiene gangrena, no hay irrigación en esa parte del cuerpo. Puede ser producido por una bacteria, y si no se da rápida atención a esa parte del cuerpo, tendrá que amputarse esa parte, cercenarse para que esa persona no muera. Y eso es lo que estaba haciendo esta doctrina de Himeneo. Los dos hombres que Pablo menciona eran falsos maestros, que eran peligrosos, tan peligrosos que el mismo Pablo los entregó a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Entregar al mundo, excomulgarlos. Los que son estudiosos de la palabra de Dios saben que esa palabra, entregar a Satanás, significa excomunión. Se entregan al mundo porque no hacen parte de la iglesia local, están en una diferente doctrina y han sido excomulgados. Pablo no nos dice ni cómo ni cuándo, pero lo dice que entregó estos dos hombres a Satanás. Pablo establece el propósito que él tenía al haber actuado de esta manera, para que ellos aprendan a no blasfemar contra Dios. Y los expulsa, los entrega a Satanás para proteger ¿a quién? A la congregación.
en contra de esos errores de Himeneo y Alejandro que ya Pablo había advertido antes. Estos hombres deberían ser excluidos de la iglesia de modo que pudieran abandonar sus caminos. Si Él los expulsa, si los entrega a Satanás, es para que ellos pudieran arrepentirse y volver a la congregación. No nos dice nada más Pablo ni en la carta si ellos regresaron o no. Si ellos regresaron o no regresaron. Pero Pablo continúa exhortando a Timoteo para que continúe la defensa del Evangelio peleando la buena batalla. Y este es el llamado para nosotros hoy día, mi hermano. Hoy es el llamado para la iglesia de Cristo. Continuemos peleando la buena batalla de la fe, guardando la sana doctrina, defendiendo la verdad. El ministerio cristiano es una guerra espiritual, tenemos que entenderlo. Detrás de los falsos profetas hay doctrinas de demonios, hay espíritus demoníacos que están influyendo sobre estas personas para dirigir congregaciones enteras a través de sus herejías. Y la tarea de Timoteo y nuestra tarea implica una lucha. Y Pablo lo expresa muy bien aquí, como en una milicia, pelear como un soldado en la batalla, estar ahí, no desertar, luchar, seguir adelante. El mundo es enemigo del Evangelio. La mundanalidad, la carnalidad, Satanás. Y Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:16 que los estaba enviando a ellos como abejas en medio de lobos. Y nosotros tenemos que cuidarnos. En Éfeso también había maestros falsos a los que Timoteo se debería poner, como nosotros deberíamos oponernos a falsos maestros que estén en nuestro entorno más cercano, obviamente. Su ministerio sería una continua lucha con Satanás y sus fuerzas. Tenemos que saber que la lucha contra las falsas doctrinas es una lucha espiritual, que también se debe hacer con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero es una lucha espiritual porque detrás de todo esto hay espíritus. Efesios 6, que usted lo conoce, 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el ministerio de Timoteo consistiría en pelear la buena batalla de la fe y llevar a cabo esta lucha, y para llevarla bien, Timoteo tenía que aferrarse ¿a qué? A la fe que había conocido de su abuela, a la fe que le había dado ¿qué? Pablo, a toda esa fe y a una buena conciencia, nos dice el versículo. Necesitamos continuar, mis hermanos, aferrándonos y confiando firmemente a toda la verdad del Evangelio bendito que está consignado en las Escrituras, a la revelación de Dios. Y nuestro trabajo es mantenernos firmes a la verdad y creer en ella firmemente, aún a pesar de las persecuciones, de que tus amigos te dejen, tu familia te deje, pierdas el trabajo y venga persecución sobre ti. Tenemos que ser fieles a la verdad de Cristo. La voz de la conciencia nos debe guiar, pero es importante que la conciencia a su vez sea guiada ¿por qué? Por la palabra de Dios. Muchos tienen buena conciencia, pero su conciencia sin un parámetro, que es la palabra de Dios. La buena fe y la buena conciencia van siempre juntas. Y algunos niegan a escuchar esa conciencia y esa palabra y por eso naufragan, como dice Pablo. Se desvían del camino de Dios. Aquellos que el Señor en su misericordia y solamente por su misericordia y su gracia nos ha llamado para predicar su palabra, somos agentes y defensores de la fe. La iglesia es columna y baluarte, defensor de la verdad. Hombres y mujeres
que hemos de permanecer atentos para que no se pervierta el Evangelio, confiando siempre en el Señor y en la Escritura. El Señor no permitirá que su pueblo, sus hijos, los nacidos de nuevo, sean confundidos con las sutiles artimañas del maligno. Eso téngalo por seguro, eso dice la palabra del Señor. Si nos resistimos vigorosamente a la apostasía, pues mucha gente vendrá a la verdad. Pero si no nos resistimos, la apostasía entrará en seminarios, entrará en creyentes, en líderes, hasta que contamine toda la iglesia, como lo está haciendo ahora. El llamado del Señor y las Escrituras a nosotros es combatir la buena batalla de la fe. Vamos a orar, póngase en pie, hermano. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a guardar la fe, esta doctrina que nos has entregado. Ayúdanos a resistir, a ser valientes, a tener coraje y a resistir vigorosamente a la apostasía, para que no se expanda como esa levadura pequeña que entra en un grupo y se expande para dañar a todo el cuerpo. Ayúdanos a estar atentos para que no se pervierta el Evangelio en medio de nuestra congregación y podamos estar confiados siempre en el Señor y en su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha enviado a hacer, a predicar su palabra, a predicar su verdad. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene cada vez más de Él para tener una defensa en contra de la apostasía. Amén.